Muy buenas noches. Me gustaría también solicitarles, antes de comenzar con el servicio de oración, que puedan compartir el enlace de la transmisión en vivo con sus conocidos o sus familiares o en sus estados de redes sociales, ya que también de esta manera hay más probabilidad de que las personas puedan escuchar la palabra del Señor y el Santo Evangelio. Así espero que también puedan tener un tiempo bendecido en la palabra del Señor en esta noche y que podamos recibir la gracia del Señor. Gracias a Dios, como la segunda semana del mes de septiembre, los ministros de Costa Rica pudimos viajar a México, ya que había el retiro centroamericano. Eh, yo viajé con el ministro de Liberia el día 9 de septiembre. Otros ministros viajaron el día 8, nosotros a partir del 9. Cuando llegamos, yo no iba a estar asignado en el grupo de SLF. El grupo de SLF es el grupo que se encarga principalmente de coordinar y dirigir el Congreso de Líderes Cristianos. Yo, por mi parte, iba a estar en el retiro, por lo que al llegar a México debía ser movido hacia la iglesia de Izcali. Sin embargo, dado alguna falla en la comunicación, finalmente tanto el Ministerio de Liberia como yo llegamos a la sede de Cuautitlán. Y ya llegando ahí, ya no pude movilizarme más hacia Izcali, pero también podía aprovechar un tiempo bien bendecido con algunos de los ministros que también estaban en Izcali. Y gracias a Dios, eh, podía compartir con el pastor de Puebla. El pastor de Puebla, ahí él se reúnen en su congregación unos 60 hermanos, 60 miembros, y gracias a Dios tiene un buen número. Espero que sigan creciendo. Sin embargo, eh, yo compartía sobre, o yo le preguntaba sobre cómo Dios les había permitido el crecimiento dentro de la iglesia. Aunque no es una fórmula, sin embargo, teniendo una base de corazón, Dios a cada uno ha ido respaldando, también ayudando. Por esto, yo quería consultarle a él. Entonces, ¿no daba algún secreto o algo que pareciera muy profundo, sino los hermanos juntos compartiendo, anunciando el evangelio, saliendo al parque, saliendo al hospital, invitando? Algo que el pastor de Puebla me mencionaba era, por ejemplo, que muchas veces, tanto nosotros, nos cegamos por nuestra propia vista. En el sentido de que muchas veces pensamos, con tal persona, cuando yo comparta, tal vez no me escuche y tal vez tal persona sí. O al momento de invitar, tal vez esa persona rechace mi invitación, pero tal vez esta persona sí acepte mi invitación. Sin embargo, ese prejuicio, esa manera nuestra de pensar, finalmente hace que posiblemente la persona que según nuestro propio juicio no habría de escuchar o no habría de recibir o aceptar la invitación, no tenga la posibilidad de escucharlo. En el sentido de que yo tal vez puedo pensar, tal persona no va a escuchar mi mensaje o tal persona no va a aceptar mi invitación, pero es un pensamiento mío. Pero invitando o compartiendo, probablemente tal persona sabe que Dios sí preparó para escuchar o para recibir. Por esto, muchas veces hay personas a las cuales no compartimos o las cuales no invitamos por algún prejuicio que nosotros tenemos sin conocer verdaderamente si tal persona realmente Dios le habría dado la disposición de escuchar. Por esto, el pastor de Puebla me mencionaba que no hay que cegarnos por nuestro parecer al momento de invitar, al momento de compartir el evangelio. Y nosotros también, siendo cristianos, siendo hijos de Dios, hemos de quitar las excusas que nos impiden congregar, también las excusas que nos impiden vivir por la fe. ¿A qué me refiero? Aunque hay quienes creen en la palabra del Señor,
ajustan su vida para no tener que buscar a Dios, para no tener que consultar a Dios, y a todo siempre hay excusa. Por un ejemplo, hay el servicio de miércoles, hay el servicio del domingo, el estudio bíblico a nivel de la iglesia el día lunes, la reunión de hermanos y hermanas el día jueves, pero siempre o casi siempre hay un tipo de hermano que siempre tiene alguna excusa para no participar. Y no me refiero a que en algún momento no pueda tener alguna circunstancia que no le permita participar, sino que me refiero a que es el tipo de hermano que usualmente siempre inventa una excusa. Un día dice que está enfermo, otro día algo del perro, otro día algo del gato, otro día algo del hijo, otro día algo del pasaje. Entonces, no me refiero a que en algún momento no pueda tener el pasaje o que no pueda pasar alguna cosa. Sin embargo, hay quienes a propósito lo hacen. Entonces, esta persona muy difícilmente puede apoyarse en Dios, difícilmente puede ver la mano de Dios porque con sus excusas no puede apoyarse en el Señor. Entonces, si hay algo que impide nuestro camino con el Señor, entonces Dios poco a poco sobre ese asunto va a ir trabajando. Entonces, nosotros hemos de disponer y ajustar nuestra vida para el Señor. No es que el Señor deba ajustarse a nosotros, sino nosotros al Señor. Cuando hay disposición de corazón, entonces Dios permite todas las cosas para que pueda participar. Le permitirá su pasaje si es que no tiene, la salud si es que se encuentra mal de salud, entre otras cosas Dios permite. Pero si el corazón está dispuesto. Cuando el corazón, desde el corazón, ya busca una excusa, ay, ¿qué digo o qué hago para no ir, para no escuchar? O hay personas, por un ejemplo, al servicio, a veces no puede venir, inventando alguna excusa. Entonces, bueno, hermano, no puede venir. Aquí está el enlace de Zoom, de Facebook, de YouTube o de TikTok para que escuche la palabra. Y tal hermano no contesta, contesta hasta después del culto y dice, uy, perdón, no vi el mensaje o pasó alguna cosa. Este tipo de corazón afecta mucho en el desarrollo espiritual. No solo al momento de congregar, sino en muchos aspectos, este corazón ha de ser desechado, porque este corazón no nos invita, no nos permite avanzar. Es cuando nosotros escuchamos la palabra, es cuando tenemos la fe. Muchos quieren tener la fe sin escuchar la palabra. Sin embargo, la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios y también que la fe viene por el oír. Entonces, oyendo la palabra, en nuestro corazón nace la fe, pero evitando los tiempos para escuchar la palabra, imposible que la fe nazca en el corazón. Entonces, la fe no viene por orar mucho o no viene por congregar mucho como tal, sino la fe viene de escuchar la palabra de Dios y bajar nuestro pensamiento. Aunque alguna persona venga mucho, congregue mucho, pero si no escucha nada de la palabra, no puede recibir la fe. Vamos a ver el libro de Génesis, capítulo 2. Génesis, capítulo 2, versículos del 7 al 9 y del 15 al 17. Dice así. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora del 15 al 17 dice así. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el Señor Jehová Dios había prohibido al hombre comer de todo árbol del huerto. Y el Señor Jehová Dios dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el Señor Jehová Dios había prohibido al hombre comer de todo árbol del huerto. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y brevemente, también Génesis 3, versículo 17. Dice así: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, en el mundo del Señor, en el mundo de Jesucristo, no hay muerte. Cuando nosotros vemos la descendencia de Adán, sale tal persona vivió tantos años y murió. Tal persona engendró a tales, vivió tantos años y murió, y así sucesivamente. Cuando vemos a Mateo capítulo 1, sale tal persona, engendró a tal, tal engendró a tal. En su genealogía nos encuentra la muerte. Porque en Adán sí está el pecado, está la muerte, pero en Jesucristo se encuentra la vida. Es cuando la ley llegó, cuando la ley bajó, muchas personas murieron, aproximadamente 3,000 personas, pero cuando el Espíritu Santo llegó, muchas personas recibieron la salvación, también un aproximado de 3,000 personas. Entonces la palabra está viva, la palabra es eficaz. La ley, aunque parece salvar, la ley mata, porque humanamente no hay quien pueda cumplir la ley y nosotros recibimos la vida por medio de la palabra. Había una persona judía llamada Tobia Lusky. Esta persona, leyendo el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, en el libro de Deuteronomio, él había encontrado una palabra sobre que tal de la tribu de Israel mojará sus pies en aceite. Entonces, esta persona todavía Lusky, él pensaba, entonces en Israel hay petróleo. Entonces él se puso a investigar y basado en ese versículo, se puso a buscar dónde estaba ubicada esa tribu, luego en el mapa de Israel, cuál era su ubicación, y a partir de ahí comenzó a buscar las reservas de petróleo. Pasaba 1 año, 2 años, 3 años, sin embargo, aún no encontraba nada, pero él tenía una certeza. La palabra es real, la palabra está viva. Nos pasaba 4 años, 5 años, 6 años, todavía no encontraba nada de petróleo. Luego, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años se tardó y excavando y encontró una reserva de petróleo. Mucho petróleo, muchísimo petróleo. Si mal no recuerdo, es una de las reservas de petróleo más grandes que hay actualmente. Entonces, él puede ver aquel versículo, mojará sus pies en aceite, en petróleo. Entonces, él descubrió una gran reserva de petróleo en Israel por medio de leer y buscar la palabra de Dios. Entonces, él tenía una certeza, la palabra es real. En nuestro corazón, tal pensamiento o tal forma de pensar debe ser instalada, que es la palabra es real. Muchas veces dudamos, confiamos más en la situación visible, pero finalmente la palabra es real. Si alguno quiere encontrar la solución de sus problemas sin buscar la palabra, no puede encontrar ninguna cosa. Hay una persona que, bueno, estaba alquilando un lugar, ahí estaba viviendo, durante el día estaba ocupado en su negocio. Gracias a Dios yo pude conocerlo, sin embargo, creo que solo 1 o 2 veces pude reunirme con él, compartir con él. Sin embargo, tal persona había dejado de venir. Tampoco teníamos una comunicación tan continua. Un par de ocasiones yo sí le insistí para ir a la casa de él, visitarle, compartir la palabra. Me había comentado que estaba enfermo, entonces que mejor no.
Entonces, luego, pasando los días o las semanas, yo le volví a escribir, para orar por su salud también, pero aunque algunas cuantas veces yo le insistí para visitarle, para orar, para compartir, toda la respuesta fue negativa. Entonces, bueno, acá nosotros en la sede estamos buscando poder mudarnos, ojalá más hacia el centro de Cartago. Entonces, hemos de buscar un lugar fácilmente ubicable, también con buen espacio para poder reunir las personas. En medio de esta búsqueda, esta persona nos pidió, ayúdeme a buscar un lugar. Entonces yo le pregunté, bueno, usualmente estamos un poco ocupados y atareados con tal cosa, pero en la medida de lo posible, si veo algún lugar, yo se lo comparto. Este, Así pasó un tiempo. Nuevamente yo le escribí para visitarle y su respuesta fue, pero no me ayuda a buscar un lugar. Entonces yo pensé, ¿esta persona pide ayuda por la obra o por la gracia? Normalmente cuando una persona pide la ayuda es porque necesita, porque tiene la dificultad, porque no puede solucionar. Entonces debe hallar la gracia, debe pedir la gracia, no más bien exigirla. Entonces yo veía el corazón de esta persona y ya esta persona es muy dura, no quiere bajar su corazón, no quiere pedir la gracia, sino la exige. Entonces yo le escribí, muy bien. Entonces, dígame qué requerimientos ocupa, en sentido como es el espacio, cuál lugar, más o menos cuánto presupuesto. Adivinen qué me contestó. No me contestó nada. Entonces dije, muy bien. Entonces al parecer no ocupa nada. Pasando el tiempo otra vez, ahí vuelve a preguntar, con un corazón ya un poquito más bajo. Entonces buscando unos lugares más específicos porque la señora donde él está alquilando, me parece que tiene una nieta, la nieta o la hija, no recuerdo cuál de las dos, está embarazada. Entonces le dijo, mi nieto o mi hija está embarazada, ella se va a venir para acá, usted salga. Le dio hasta un cierto plazo para buscar lugar. Pues ahí fue cuando nuevamente buscó y ahí la había ayudado yo pasándole algunos enlaces. Y me dijo, no, ninguno me sirve. Ocupo en tal lugar, en tal presupuesto. También le mandé algunos, no, ninguno me sirve. Y luego, hace unos pocos días, un familiar de una hermana falleció. Por lo que, bueno, nosotros acudimos a la vela, pudimos compartir la palabra con los que estaban allí. También acompañamos en el entierro. Y bueno, durante estos días, martes, miércoles y jueves, la familia, al ser católica, se reúne, hace como unos rezos, si no me equivoco, se llama el novenario. eh, entonces yo iba a ir el día martes para pues estar con la familia y tener relación con la familia también. Entonces era a las 5. Entonces esta persona me llamó y me dijo, uy, tengo tal situación, tengo que salir, la señora me puso tal fecha. Yo tengo muy mala memoria, yo soy bien tonto. Entonces, él sí me había comentado por qué era que estaba buscando un nuevo lugar. Sin embargo, a veces con tanta cosa o por mala memoria, a veces se me olvida. Entonces yo le pregunté, ¿y por qué era? Me dice, ya no le había dicho yo. Entonces yo también calmando un poco, negando un poco, le seguía la conversación. Entonces, él me preguntó para venir un día por la tarde, pero estaba haciendo algunos pendientes. Entonces yo le dije, bueno, yo tengo que salir a las 5. Si usted viene a las 4:30, podría recibirle. Yo esperé 4, 4:30, todavía a las 5 le esperé. 5:15 me estaba llamando. Me parece que estaba cerca de la iglesia. Yo tengo 2 mascotas, pero como no lo conocen, y yo mejor las iba a guardar para que no le ladren o no le salten encima. Entonces las guardé en una habitación. Cuando salí para abrirle ya se había ido. Así que le llamé. Entonces
no otra vez me contaba su situación y yo principalmente trataba de darle la palabra. Pero lo que me dijo fue: "Ay, ya no me voy a estresar más", y me colgó. Entonces, yo me quedaba pensando el día lunes que nosotros recibimos el estudio bíblico con el pastor principal a nivel de la iglesia de manera virtual. La palabra fue Cantares capítulo 2 versículo 2 sobre el lirio, también sobre los espinos que lastiman el lirio. Y este espino cuando lastima al lirio, ya sea le corta, ya sea la atraviesa, pero cuando eso sucede se desprende una fragancia agradable. En nuestra vida hay muchos espinos, muchas situaciones difíciles. Usualmente nosotros queremos quedarnos queditos, tranquilos, que ninguna situación me punce. Pero cuando vivimos esa vida, no podemos encontrar al Señor Jesucristo, no podemos buscar a Jesucristo. Finalmente, cuando pasa el viento y nos sacude y las situaciones nos punzan, ahí sentimos la necesidad de buscar al Señor. Y buscando al Señor se manifiesta el poder de Dios, que es una agradable fragancia. Pues eso fue lo que se había compartido el lunes. Entonces, a esta persona yo le reenvié la grabación y yo le mencionaba: "Usted tal vez tiene tal situación que es como un espino para su vida, pero Jesucristo puede ayudarle". Y le instruí para que escuchara. Sin embargo, eh, no me contestó al día siguiente, me contesta, pero otra vez hablando de su situación. Esta persona quiere una solución, pero se aleja de Dios, se aleja de la palabra, no busca la palabra, no busca a Jesucristo, busca nada más la ayuda humana, insinuando la parte humana, pero no buscando la parte espiritual. Si está en una situación que solo Dios puede ayudarle, debería buscar a Dios a través de la iglesia, a través de la palabra, pero no buscando a Dios, busca la ayuda humana, a la vez menosprecia la ayuda humana, pero no baja el corazón para buscar a Dios. Es una persona con que baje su corazón, busque a Dios, Dios le soluciona, Dios le abre la puerta. Entonces yo pensaba: tal persona tiene la puerta abierta para venir miércoles, para venir domingo, le invito, le propongo visitarle a su casa, le comparto la grabación, pero en el corazón no hay cabida para el Señor Jesucristo. Por eso, tantos meses pasando de lejos, únicamente cuando tenía una situación difícil, vuelve a buscar, pero la ayuda humana más no la espiritual. Pues de esta manera, nosotros no podemos recibir la gracia y la bendición de Dios. Tobia Lusky, aunque muchos años buscaba el petróleo y no encontraba, en su corazón había una cosa: la palabra de Dios es real. Finalmente encontró aquella reserva de petróleo. El Galileo Galilei es una persona creyente, que también él dijo que Dios dejó dos libros: el libro de la naturaleza y el otro libro que es la Biblia. Cuando él habla del libro de la naturaleza, se refiere a que por medio de la naturaleza nosotros podemos ver la grandeza de Dios, y por medio de la Biblia nosotros podemos conocer el amor de Dios. Entonces, por ejemplo, hay muchas teorías sobre la creación del universo, principalmente el Big Bang, la generación espontánea, infinidad de cosas. Sin embargo, todas son teorías, ya que no son comprobables. Sin embargo, algo que no tiene vida no puede dar la vida. En Dios, en Jesucristo está la vida, por eso puede producirse la vida también. Entonces, la Biblia es como una carta de presentación de Dios que nos muestra quién es Dios, cuál es su plan, también cuál es su voluntad. Entonces, la Biblia es como una carta que tiene varias caras o varias facetas también. Por eso, la fe de el creyente tiene que estar basado en la palabra, no en lo que piensa, no en lo que ve, no en lo que siente, sino en la palabra.
Entonces podríamos decir que la Biblia tiene diferentes caras o aspectos. Entonces la Biblia es como el manual de la vida. Nos enseña cómo vivir, nos enseña también cómo recibir una vida bendita, el tipo de corazón que yo tengo, hacia dónde me lleva, si me lleva hacia la bendición o si me lleva hacia la maldición, también cómo solucionar los problemas y cómo transformar de la dificultad a la bendición. Así es como un manual de la vida. También la palabra es una guía para la vida. Entonces, aunque nosotros, por decirlo de alguna manera, somos espiritualmente ciegos, si nosotros recibimos la palabra de Dios se vuelve nuestros ojos. Y Jesús tiene la vista perfecta, nosotros no, es muy carente, pero Jesús tiene una vista perfecta, una vista que no solo ve de aquí a mañana, de aquí a un mes, de aquí a un año, sino ve todo, es una vista perfecta. Muchas personas también piensan que conocen de la vida, pero no conocen por el porqué de la vida, el porqué de la muerte, pero Jesús sí conoce, Jesús sí sabe. Por eso nosotros hemos de recibir también la guía de nuestro Señor Jesucristo que está por medio de la palabra. Si vemos el libro de Jeremías, capítulo 29, Jeremías capítulo 29, versículo 23. Jeremías, en el Antiguo Testamento, capítulo 29, versículo 23. Dice así la palabra del Señor, Jeremías 29, 23, porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y falsamente hablaron en mi nombre, palabra que no les mandé, la cual yo sé y testifico, dice Jehová. Nosotros no tenemos que escuchar lo que dice nuestro pensamiento, sino tenemos que escuchar lo que Dios nos dice y lo que Dios nos testifica. Si recibimos la guía de Dios, quien sabe y conoce todas las cosas, entonces no tendríamos de qué preocuparnos. La Biblia también es como una brújula. Las brújulas siempre apuntan a una sola dirección, que es hacia el norte. ¿Por qué la Biblia es una brújula? Porque también apunta hacia un solo lugar. Nos apunta hacia Dios. Nos dirige hacia Dios también. Entonces, quien tiene la palabra se dirige hacia Dios como su norte. También la Biblia es la promesa de Dios. Claro, se divide en dos grandes promesas, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Sin embargo, Dios es leal y Él cumple sus promesas. Quien ponga los ojos en la promesa de Dios recibirá la contestación y mucha bendición también. A la vez también la Biblia es como un mapa. Nos guía dónde estamos, dónde también nosotros debemos dirigirnos. Principalmente nos guía también a la vida eterna. Con la palabra se pueden vencer los pensamientos de Satanás y la situación difícil. En la palabra en Génesis que nosotros habíamos leído, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17 y 3:17, dice así: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La Biblia nos da las respuestas a todas las cosas, a todas las situaciones. Entonces, aunque uno
podría pensar como el caso que les mencioné del alquiler. ¿Y qué tiene que ver la palabra con el alquiler? Si yo leo la Biblia, ¿cómo me va a confesar sobre el alquiler? Es un pensamiento no dirigido por el Espíritu de Dios, sino por el Espíritu de Satanás. Porque en la Biblia nos enseña todas las cosas, nos soluciona todas las cosas, nos permite humillar el corazón, recibir la gracia, a la vez también el oportuno socorro. Con que tal persona se baje su corazón delante de Dios recibe el oportuno socorro. Pero el problema no se baja, sino se pone duro. Por eso Dios no puede auxiliarle, aunque Dios desea. Entonces, cuando con nuestra razón nos alejamos de la palabra, a nuestra vida llega el sufrimiento. Pero cuando nosotros ponemos a Dios por quien dirige nuestra vida, hay gran bendición, gran gozo. Cuando nosotros somos el autor de nuestra vida, hay sufrimiento, hay dificultad, hay fracaso. El humano alejado de Dios, creyendo en sí mismo en lugar de creer en la palabra, es lo que la Biblia llama como pecado. Entonces, Satanás nos engañó para conocer el bien y el mal. Y conocer podríamos decir entre comillas, porque ¿quién realmente es el que conoce lo bueno y lo malo? Entre los seres humanos hay diferencias entre lo bueno y lo malo. Para alguien algo puede ser malo, para mí no, o al revés. Pero quien conoce exactamente lo bueno o lo malo es Dios, no nosotros. Entonces, Dios no querría que Adán y Eva comieran de ese árbol porque no quería que tuviéramos una ciencia diferente a la de él, sino que tuviéramos la misma. Entonces, no la que a mí me parece, sino la que al Señor le parece. No mis pensamientos, sino los pensamientos de el Señor. El pastor Hangyu Lee, que fue expositor principal en el Retiro Centroamericano en México, también es director o delegado encargado de la misión de Corea del Sur para México, Centroamérica y el Caribe, estaba compartiendo el mensaje. Su hijo también es misionero, también es pastor, está actualmente en República Dominicana, pero antes estaba en Haití. Entonces, en Haití pasaba muchas dificultades él, su esposa, sus hijos. Entonces, cuando fueron a Corea, eh, el pastor Han Lee, viendo a sus nietos, él viéndolos delgaditos, él quería darles mucha comida también, muy buena comida para atenderlos. Entonces, él llevando a su nieta a un mercado, quería hacerle comer almejas, pero ella no le gustaba cómo se veía la almeja, entonces no quería probarla. Entonces él le decía a su nieta, el abuelo te está diciendo que comas las almejas, prueba las almejas. Las almejas son buenas para el cuerpo, para la salud, para tal cosa, para tal otra. Pero la nieta no quería probar las almejas. Entonces él pensó, bueno, si yo comienzo a probar las almejas y a comer, tal vez ella también. Entonces él comenzaba a comerse las almejas, pero ella no quería comer almeja. Entonces, cuando se iba acabando, le decía, ya se están acabando las almejas, al menos pruebe las almejas. Dice, ella no quería, o tomando una, apenas la probó, dice que no le gustó y lo dejó. Entonces, el abuelo conoce más, el abuelo ha vivido más tiempo y él quiere hacerle comer almejas por su salud. Pero ella, por su parecer y como lo ve, no quería. Pero estando donde otro familiar, en la taza de comida del perro había arroz, había pescado. Entonces, cuando ella vio la taza, ella dijo, uy, en Haití no hay de esa comida, eso es muy rico. Entonces fue y agarró la comida que era para el perro. Y entonces no la dejaron comer, claramente, porque era para el perro. Entonces él decía, pero eso en Haití no hay, no se come usualmente pescado y arroz. Y ella, para su parecer, en ese momento la comida de perro era bueno, pero eso era solo según su parecer. Entonces, nosotros tenemos nuestro parecer en muchas cosas muy diferente al de Dios. Entonces, la sabiduría del bien y del mal, aunque por medio de aquel fruto llegó a nosotros,
quien realmente tiene esa sabiduría es Dios. Dios sabe lo que para nosotros es bueno, Dios sabe para lo que nosotros es malo. Por eso Él no quería que comiéramos de ese fruto. Entonces, en la palabra de Jeremías 29:23 que nosotros leímos, esa palabra, Jehová dice, yo sé. Entonces, Jehová sabe qué es bueno y qué es malo. Nosotros no. Jehová sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. Nosotros no. Jehová sabe lo que nosotros hemos de hacer y lo que no, pero nosotros no. Quien sabe todas las cosas es Jehová. A mí algo podría parecerme bueno para mí, para mi trabajo o mi familia, pero puede que realmente no sea así. Por eso nosotros hemos de apoyarnos en Dios y en su palabra y también en sus promesas, porque creer en nuestro pensamiento, esto es el pecado. Esto es lo que la Biblia también llama como el pecado. Y vivir creyendo en nosotros mismos, en nuestra prudencia, en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría, finalmente es vivir con sufrimiento, vivir con fracaso. El resultado de vivir creyendo en nosotros mismos, ese resultado es la necedad. Cuando una persona confía en sí mismo y en su pensamiento, se vuelve necia. No escucha, no recibe, no se baja y por esa necedad sufre, como el caso que yo les comentaba. Entonces, pasar de mi propio juicio al juicio de Dios, esto es llamado el arrepentimiento. Y creer en la palabra es lo que se llama fe. Entonces, la palabra dice que, por ejemplo, Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre para limpiar mis pecados. También la palabra en Corintios 6:11 dice que ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido lavados por la sangre de Dios, por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo que la palabra dice. Entonces yo soy lavado, yo soy santificado, yo soy justo. Cristo murió por mí, por eso yo soy libre del pecado. Pero algunas personas dicen, no, usted hace así, usted hace así, usted piensa así, usted piensa allá. Sí, la palabra dice así, pero yo me veo así, yo hago así, yo ando así. Esta persona no cree en Dios. Porque de que cree en Dios, cree en su palabra, independientemente del parecer que nosotros tengamos. Finalmente, creer en la palabra es tener la fe, pero quien no cree en la palabra no tiene la fe. Entonces, volver a Dios nos permite recibir la gracia. Aceptar la palabra nos permite ver el poder que en la palabra hay también. Ser cristiano no significa no tener dificultades, sino ser cristiano es todas las dificultades que yo tengo, vencerlas por medio de la palabra. Y cuando la palabra pueda dirigirnos, nosotros podemos ser verdaderamente felices. Aquel lirio, cuando se punza, cuando se corta, tal vez le duele. A nosotros también. Pero en ese momento de dificultad es cuando nuestro Señor Jesucristo se manifiesta. Por eso de aquel lirio sale aquella hermosa fragancia. Entonces, si Dios nos manda la dificultad, no es por alguna maldad, sino porque Él desea manifestarse en nuestra vida y porque desea que nuestro corazón se vuelva al Señor, se vuelva a la palabra. Pero hay quienes, a pesar de una dificultad, otra dificultad, no se vuelve, sino que sigue luchando, sigue luchando. Entonces esta persona, más situación, más sufrimiento va a llegar. Pero le llega la situación, cambia su corazón, vuelve a Dios, vuelve a la palabra. Dios le soluciona, Dios le ayuda. Vamos a llegar aquí en esta noche y vamos a orar para terminar. Oremos. Dios Padre Celestial, le damos muchas gracias. Usted nos ha permitido un día más de vida. Aunque a nosotros no nos gustan para nada las situaciones, queremos tener la comodidad de la carne,
pero Dios siempre manda el viento que nos hace chocar contra los espinos, pero en medio de esa dificultad es cuando podemos ver el poder de Dios y la gracia de Dios manifestándose en la vida de nosotros. Por eso estamos muy agradecidos porque usted se preocupa por nuestra alma. El rey David, aunque tenía el poder de quitar todas las situaciones y dificultades de su vida, no lo quitaba, sino que de Dios lo recibía. Él también sabía que tales situaciones permitían que pudiera acercarse a Dios. Sin embargo, Salomón quitó todas las situaciones difíciles, finalmente se corrompió porque no tenía la ocasión, el momento de buscar a Dios. Cuando en nuestra vida hay dificultades es para volvernos, es para buscar la gracia del Señor y así Dios manifestarse y bendecirnos. Yo le pido para que usted nos bendiga a todos los que estamos acá conectados, también les ayude, les guarde en todas las cosas y que podamos ver y sentir la fragancia del Señor Jesucristo manifestándose a través de cada una de nuestras situaciones. En esta noche queremos dejarle todas las cosas en las manos suyas, orando en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Nos vemos en el servicio dominical.